vos y a Radio Universidad por la oportunidad de poder compartir con su audiencia sobre los retos que enfrenta el periodismo nicaragüense y también los desafíos para la libertad de prensa en este contexto sociopolítico y también con esta emergencia sanitaria que por supuesto dificulta la labor como reportero. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de este tema? Es porque ayer se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa en todo el mundo. En Nicaragua el 5 de marzo es el Día Nacional del Periodista, pero ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa en todo el mundo. De hecho, ayer se entregaron los premios Pulitzer, que es como el premio más importante a nivel del periodismo. Como los Oscars. Sí, pero a mí me llamó la atención que solo a los medios gringos les entregan ese Pulitzer. Según lo que estuve leyendo, la mayoría de ganadores fueron medios gringos con historia en Estados Unidos. Y bueno, han de haber sido unos excelentes trabajos como para haberse sido, ¿verdad? O no se hace periodismo en el resto del mundo. Pero bueno, felicitaciones para quienes lograron, ¿verdad?, obtener algún reconocimiento en esta entrega de premios, como decía Mauricio. Pero bien, a propósito, ¿verdad?, de la labor que hacen los colegas día a día, todos los días, y que a pesar del COVID-19, pues los periodistas, al menos no todos, nos podemos quedar a hacer teletrabajo desde casa, pues de alguna manera tenemos que buscar cómo construir o cómo garantizar la agenda informativa de nuestras audiencias, nuestros lectores, y entonces así es la dinámica. Pero por acá queremos compartir, para introducirnos a esta temática, parte de lo que recoge una información en el sitio web de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En esta nota un dato muy importante. Según refiere, Nicaragua se encuentra en el puesto 117 a nivel mundial, según la organización Reporteros Sin Fronteras, que el pasado 21 de abril publicó su clasificación mundial de la libertad de prensa 2020, con la cual mide el desempeño de 180 países, en base a criterios como pluralismo, independencia de medios, marco legal, censura a periodistas, entre otros. Y es que en esa edición la organización alerta el predominante autoritarismo, agresiones a periodistas y censura masiva que ha desatado la crisis sanitaria causada por el COVID-19 a nivel global. Donaldo Hernández, ¿de qué manera vos en lo personal y qué has percibido en el mismo gremio periodístico, qué retos tenemos o a qué cosas nos hemos enfrentado, verdad? Además de la situación de agresión al gremio periodístico independiente, crítico, pero también en el contexto del COVID-19. Tu análisis al respecto. En realidad, Freddy, ya desde 2018 hasta la fecha se ha vuelto hostil el trabajo para los periodistas por la represión por parte de la fuerza pública, por parte de los simpatizantes del gobierno, y ahora con esta emergencia sanitaria se dificulta aún más porque al menos los periodistas en el resto de Latinoamérica tienen acceso de ir a hospitales, de ir a las ruedas de prensa de los ministerios de salud. En Nicaragua ocurre todo lo contrario. Si vos llegas a un hospital con una cámara, con una grabadora o con tu celular, ya sos víctima de agresión por parte de los guardas de seguridad y también por los cuerpos civiles del partido de gobierno que están en todos los hospitales públicos del país, quienes prácticamente tienen el control de la institución para que los periodistas independientes no puedan tener acceso, no puedan tomar fotografía, no puedan realizar entrevistas, y es parte de lo que estamos experimentando. A veces me consultan otros colegas de Latinoamérica y me dicen por qué no tenemos acceso a un hospital público o por qué no fuimos a la conferencia del Ministerio de Salud, y se quedan sorprendidos por la forma en que aquí manejan la pandemia, porque no permiten a los medios de comunicación independientes tener acceso, y hay una sola voz que es la de la primera dama Rosario Murillo, y prácticamente las conferencias de prensa duran menos de un minuto, donde solo detallan que en el país hay tantos casos, están delicados pero estables. Entonces se sorprenden cómo se maneja la información, y realmente también si querés visitar un centro comercial o querés visitar un mercado de la capital, también están las estructuras que forman parte de Conmema para poder impedir que vaya a realizar un sondeo, el sentir de la población, ya que esta población prácticamente es más vulnerable
ante el COVID-19. Sin embargo, ellos quieren impedir a toda costa que puedas poder realizar tu trabajo y grabar y el sentir de la ciudadanía que está en el mercado oriental, por ejemplo, quienes se sienten vulnerables ante la pandemia. Vemos algunas conferencias de prensa del Ministerio de Salud informando de manera escueta lo que es el reporte, ¿verdad?, el comportamiento del COVID-19 en nuestro país. Esto lo hace frente a medios oficialistas. No hay invitación, no hay apertura para medios independientes. Y vemos también a estos periodistas oficialistas que únicamente pues graban o presentan lo que llegó a decir ahí este funcionario, y una vez que este termina no hacen preguntas ni cuestionan. Y es algo que sabemos que si en el dado caso nosotros nos invitasen, sí haríamos ese cuestionamiento que no hacen estos colegas. ¿Cómo ves vos que afecta al trabajo del periodismo independiente cuando vemos a una institución del Estado pública, ¿verdad?, y que es la que atiende la emergencia del COVID-19 y que no nos permite el abordaje como medios independientes? ¿De qué manera crees vos que afecta esto a nuestro gremio y también para nuestras audiencias, lectores o quienes nos escuchan? Realmente, Freddy, es preocupante porque cuando el presidente Ortega llegó al poder en el año 2007, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley 621, y pese a ello, no permiten a los medios independientes tener acceso a informes oficiales, a las consultorías que realizan las instituciones, no permiten conocer de contratos que realizan las instituciones, no permiten verificar esas licitaciones que hacen las instituciones, y no permiten a los periodistas ir a una conferencia de prensa cuando Nicaragua esté enfrentando una emergencia sanitaria, aunque no la han declarado. ¿Y cómo limita esto al periodismo nicaragüense y también a la sociedad nicaragüense? Que únicamente el mensaje de ellos está llegando a través de los medios oficialistas, que según la Sociedad Interamericana de Prensa, en su momento cuando estuvo en Nicaragua en 2019, manifestaron que prácticamente solo tenían entre el 10 y el 15% de audiencia los medios oficialistas. Entonces no están llegando a una audiencia que está en los medios independientes como Canal 10, Canal 12, Radio Corporación, que son medios masivos y que por supuesto tienen la mayor audiencia en el país por toda la cobertura que tienen. Entonces creo que el gobierno no está aprovechando estos medios masivos para poder transmitir ese mensaje. Si quieren llevar un mensaje para que la ciudadanía se proteja del COVID o tome sus medidas de higiene, entonces creemos que afecta no solo a los periodistas, sino también a la audiencia, que no tiene la oportunidad de conocer inquietudes. ¿Y cuáles son esas inquietudes? ¿Qué va a pasar si hay un contagio masivo del COVID? ¿Qué va a pasar? ¿A qué hospital pueden acudir si presentan los síntomas? Entonces todas esas preguntas que a veces los periodistas llevamos no se las podemos trasladar a los funcionarios porque no permiten el acceso a las conferencias de prensa. Ni siquiera si solicitamos una entrevista con un representante del Ministerio de Salud, tampoco te hay acceso, a pesar de que la ley 621 prácticamente establece de que todas las instituciones deben de proporcionar información, deben ceder entrevistas a los periodistas, pero vemos que es papel mojado, como decimos en Nicaragua. Pero hay un dilema, Mauricio y Donaldo, porque de pronto también es importante, y como periodistas sabemos que hay que consultar la fuente oficial. Entonces, tenemos que compartir esa información que es la que ofrece el MINSA, aún a sabiendas que tal vez esos datos no son realmente pues los reales. Ellos dan una información, pero tal vez quienes han estado dando seguimiento también a esta situación, como grupos de médicos expertos, entre otras, ¿verdad?, personalidades, refieren pues que no ha sido quizás la información que todos queremos recibir, como bien vos lo mencionás. Pero bueno, es lo que quería mencionar al respecto, ¿no? De que lamentablemente tenemos esa fuente y que de alguna manera nos limita la información. Libertad pública, la libertad de prensa en Nicaragua. ¿No tomaría eso como un acceso a la información, el hecho de que este funcionario público te dé una entrevista? ¿Cómo lo miramos? Aunque yo sé que lo que te dijo es absurdo.
Realmente, de los 4 poderes del Estado, del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Poder Electoral y la Asamblea Nacional, la Asamblea es la que un poco te permite el acceso a entrar al Poder Legislativo, y prácticamente no a todos los periodistas les dan acceso a la Asamblea Nacional. Por ejemplo, hay algunos medios que están vetados. Por ejemplo, el medio Confidencial, por ejemplo, Nicaragua Investiga, Artículo 66, no tienen acceso a la Asamblea Nacional. Nosotros hicimos un trámite a través de la Cancillería para que nos permitieran el acceso a la Asamblea Nacional. Pero si un periodista de un medio digital quiere solicitar una credencial para tener acceso, es imposible. Como que Mauricio, como periodista ambientalista de la revista Naturalista, quiere ir a hacer entrevista a un diputado de la Comisión de Medio Ambiente, difícilmente se la podrían dar. Entonces, Mauricio. Tendría que ir a probar a ver qué me pasa. Y con respecto a lo que dice Mauricio, prácticamente vos como periodista cumplís tu función de contrastar y tratar de obtener la versión oficial. Obviamente no puedo tener acceso al presidente, a la vicepresidente o a otro funcionario que me pueda hablar sobre el tema de la libertad de prensa. Y lo más cercano que tenemos los periodistas son los diputados, que no es que solicitemos una entrevista y aquí te voy a atender, sí, sino de que vamos a la Asamblea Nacional y tratamos de aprobar suerte. De aprobar suerte. Y si aquí viene caminando, lo grabamos, diputado, y ya va grabando. Es la única forma de poder tener alguna reacción, porque siempre querés tener tal vez las dos partes, pero siempre como periodista estás contrastando de lo que dice la imagen, lo que dicen los hechos y lo que dice la versión oficial o el discurso que manejan algunos diputados. Ellos dicen que se respeta la libertad de prensa, que incluso Nicaragua está en niveles punteros, decía Carlos Emilio López, de los países de Latinoamérica donde más se respeta la libertad de prensa, pero siempre contrastamos lo que dice la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué sentís vos cuando esa persona dice eso y vos muy bien sabes que es mentira? Realmente el ser humano te dice, los diputados, con ganas de decir, los hechos dicen lo contrario, pero realmente tu función como periodista en el momento es llevar la información, pero todos sabemos que aquí en Nicaragua sistemáticamente se viola la libertad de prensa, los cuerpos represivos, los simpatizantes del gobierno. Incluso si se respetara la libertad de prensa en el país, no hubiesen cerrado 100% Noticias, no hubiesen cerrado Confidencial, no hubiesen quemado Radio Darío, no hubiesen estado 2 periodistas presos, no hubiese muerto Ángel Gaona. Entonces creemos que contratar estos hechos te sirve para desmentir el discurso oficial. Yo siento que ellos creen que libertad de expresión es el hecho de dejarte existir como tal, es decir, nosotros respetamos la libertad de prensa con el hecho de que exista, de que a vos te permitan ser corresponsal de La Voz de América, con el hecho de que dejen que exista Artículo 66 y todos estos medios digitales que están emergiendo. Creo que eso es lo que piensan ellos, que eso es respetar libertad de expresión. Pero por ahí decía un profesor de periodismo que libertad de expresión es total o no lo es. Es decir, no basta con el hecho de dejar de que existan, sino que los dejen hacer nuestro trabajo, ¿no? Ese es el concepto total de la libertad de expresión. Y también que nos den acceso a la información oficial para llevársela al público tal y como es. No que pase por los medios oficiales donde se contamina la información. Bueno, un dato importante es, este año Nicaragua se encuentra en la posición número 117 debido a que continúa asfixiada por la represión del gobierno, según Reporteros Sin Fronteras, ¿verdad? Lo que bien han mencionado también aquí los colegas periodistas. Según el informe de la misma nota, ¿verdad?, que estamos dando lectura, de la nota que encontramos en el sitio web de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, América Latina es una región con deterioro generalizado en cuanto a la libertad de prensa. Hay excepciones, como en los casos de Uruguay, que mantiene la posición 19, y Costa Rica, que ascendió 3 puestos, ubicándose en la posición 7. Es decir, aquí nomás, ¿verdad?, cerca a nuestros vecinos del sur, Costa Rica,
está con una muy buena posición. Y Nicaragua, que estamos en el 117, Costa Rica en el puesto número 7, en lo que tiene que ver, ¿verdad?, a este importante tema para nosotros los periodistas, la libertad de prensa. Donaldo. Con respecto a lo que decía Mauricio, Freddy, realmente es cierto. A veces los funcionarios de gobierno, los diputados o a veces los mismos periodistas oficialistas dicen que en Nicaragua hay libertad de prensa o libertad de expresión por el hecho de que en redes sociales la ciudadanía expresa lo que ella quiere. Por ejemplo, la semana pasada, otro de mis colegas de La Voz de América, Houston Castillo, entrevistó a Tirsa Sáenz, periodista de Radio La Primerísima. Jefa de prensa de Radio La Primerísima. Radio La Primerísima. Radio oficialista. Para estar Operador claro. político. Sí, ella se identificó como un colectivo de trabajadores sandinistas, pero decían que no eran oficialistas, como le llama, ¿En como serio le dijo llama eso? como le llama el resto de los periodistas. Curiosamente manifestó eso, pero también se identificó como militante del Partido Frente Sandinista. Entonces en la entrevista ella manifestaba que en Nicaragua sí hay libertad de prensa y libertad de expresión y que en redes sociales la ciudadanía dice prácticamente lo que quiere. Pero yo creo que tiene que ver con algo también. El Estado prácticamente no tiene el control total sobre el Internet o redes sociales, pero en televisión, en radio y en medios escritos, la ciudadanía no puede expresar lo que quiera. Por ejemplo, vimos ¿Puede opinar en una entrevista o sondeo, Donaldo? Sí, incluso algunos medios televisivos tienen miedo de sacar alguna entrevista o entrevistar a ciertos personajes porque tal vez no quieren incomodar al gobierno, y algunas radios también se limitan porque saben que a través de Telcor podrían suspenderle la frecuencia, ya sea de radio, televisión o en el caso de los medios impresos, la retención de la materia prima. En redes sociales sí hay un poco más de libertad y ahí es donde ocupan su discurso algunos periodistas oficialistas para decir de que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa, pero más allá de que la gente puede expresarse, el Estado también debe garantizar la libertad de prensa, no solamente permitiendo el funcionamiento de los medios, sino también apoyando con publicidad estatal, a pesar de que no repitan su mismo discurso, porque una de las claves de la democracia es el respeto a la libertad de prensa. Entonces creo que más allá de permitir de que la gente se exprese, también deben crear las condiciones para que los medios independientes trabajen, puedan operar y puedan subsistir, a pesar que no compartan el discurso oficial. Antes de que te vayas al sondeo, solo quiero mencionar un dato